Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy vamos a hablar de un tema que la ilusa de mí se pensó que ya no tendría que comentar para nada, pero parece que en la Unión Europea son ciertamente duros de mollera, así que perdonadme el ánimo, se debe a dos cosas principalmente. También soy humana, pero eso no quiere decir que me deje de gustar mi trabajo, así que aquí estamos con el ánimo que sea. En primer lugar, se debe obviamente a los ataques ucranianos que últimamente se han intensificado aquí en la ciudad de Donetsk. Ahora, bueno, pues parece que por el tiempo han disminuido algo, pero han sido días bastante complicados en este sentido. Y por otro también tiene que ver con lo que recientemente viví con mi segundo canal, que ya no existe, y bueno, pues estoy viendo posibilidades y eso obviamente tampoco es que añada demasiado buen humor. Dicho esto, un montón de gracias por todos aquellos que me apoyasteis y me seguís apoyando aún a día de hoy, ya sea con ánimos, apoyo económico, bueno, sea la variedad de apoyo que sea que hayáis elegido, que sepáis que el hecho de que siga aquí se debe básicamente a eso, sola y únicamente a eso. Bueno, a eso, y porque considero que este trabajo es lo suficientemente importante como para hacer un esfuerzo extra, incluso en días cuando el ánimo pues no está en sus puntos más altos. Dicho esto, ya comentamos la situación en los frentes. Hoy no ha cambiado demasiado. En cuanto al tema palestino-israelí, tenéis en mi canal de Telegram una especie de reflexión que acabo de hacer al respecto en términos generales. Tampoco es que haya cambiado mucho. La tregua se ha extendido por un día más. Desde Hamas se han comprometido a soltar 10 rehenes cada día que se extienda, y desde Israel se han comprometido a soltar a 30 prisioneros palestinos, que a todo esto mayoritariamente son mujeres y niños. Esto también lo comenté, juraría que ayer o antes de ayer, en mi canal de Telegram, así que lo podéis ver allí. Liusibaya o @Liusibaya, todo junto. Dicho esto, vamos a comentar, espero que brevemente, la locura antirrusa que ha vuelto, parece, a apoderarse de algunos países de Europa, y esto además no lo vamos a comentar solo en términos informativos, sino que vamos a añadir a ello, yo creo que lo más importante que se puede añadir en un asunto como este, que es la experiencia propia. Resulta que Finlandia lleva unos días anunciando que terminará cerrando la frontera terrestre con la Federación de Rusia, y hasta donde sé, de los 9 puntos que tenían de cruce de frontera, a día de hoy están cerrados al menos 8. Habrá que ver en qué términos se desarrolla esto y si va a haber algún tipo de, no sé, autobuses o algo que, aunque sea, permita el cruce de ciudadanos finlandeses y ciudadanos rusos, lo cual estaba funcionando hasta hace poco, pero pudiera ser que incluso cierren esa misma posibilidad. O sea, están de hecho incluso planteándose el construir una valla en la frontera con Rusia, y lo mismo también está sucediendo en Estonia. Y aquí puedo hablar de la experiencia propia en todos los términos, puesto que tengo reportajes, bueno, entrevistas con finlandeses realizados en Finlandia, puesto que he utilizado este punto para llegar hasta Donbass en infinidad de ocasiones. Hay otras rutas también, pero esa era una de ellas, y también he utilizado la ruta de Estonia, y tengo otro reportaje, otra entrevista que hice en las calles de Estonia, donde hablé con los residentes de dicho país sobre el asunto igual, ¿no? Sobre este tema de la guerra de la OTAN contra Rusia que transcurre en suelo ucraniano y que los medios occidentales intentan vender como la guerra entre Rusia y Ucrania, o incluso a más la guerra de Rusia contra Ucrania. Precisamente de eso, de hecho, pregunté a los civiles de cada uno de los países. En Estonia ya están instalando en la frontera los así denominados dientes de dragón. Se están planteando también tomar las mismas medidas que en Finlandia, es decir, cerrar el paso terrestre, y ambos países, sobre todo Finlandia,
declara que el único paso que quedará abierto, lo cual a mí me deja absolutamente perpleja, y por eso digo que volveremos a este asunto en cuanto ya hayan establecido el sistema en conjunto, pero me parece importantísimo hablar de esto porque repercute en primer lugar a los ciudadanos occidentales, o sea, no solo a los rusos, ni mucho menos mayoritariamente a los rusos, y además voy a desmentiros uno de los argumentos de Finlandia, uno de los principales argumentos de Finlandia para hacer tal cosa. Vamos por partes. Cierran la frontera y en principio la quieren chapar, entiendo que del todo, es decir, que no haya ningún tipo de cruce entre ambos países. En términos de mercancías esto ya estaba sucediendo, van a dejar supuestamente solo la llegada posible a través de, creo que mar y aire. Vamos a ver, o sea, la llegada en avión a Finlandia ya era absolutamente imposible debido a las sanciones que en su momento tomó la propia Unión Europea, de la cual Finlandia forma parte. Es la razón por la cual yo tenía que viajar a través de Finlandia, pero cruzando la frontera terrestre, que de hecho desde el COVID ya tenía muchas restricciones, pero después con la operación militar especial, para que os hagáis a la idea, lo que permitía eran únicamente cruces de aquellos ciudadanos que o bien tuvieran la residencia o la nacionalidad de algún país europeo, o sea, es decir, podían pasar porque estaban volviendo a su casa, o bien de la Federación de Rusia, o en este sentido ambas, y entonces pues podían cruzar de un lado a otro porque o residían en Finlandia e iban a Rusia porque también tenían residencia allí, familia. Había una serie de supuestos que eran muy exactos. De hecho, la primera vez que viajé a través de Finlandia, la primera vez que viajé a Donbass, viajé a través de Finlandia, y entonces la frontera no la crucé sola, y el otro ciudadano español de hecho se quedó en la frontera, y bueno, pues tuvimos que recurrir a la ayuda de la Embajada de Rusia, que de hecho pues muchísimas gracias desde aquí, porque vamos, ayudó muchísimo, porque era la Embajada de Rusia con la que se tramitó el visado, no por otra cosa, ¿no? Era el organismo obvio al que tener que recurrir, y ellos, lo cierto es que reaccionaron de una forma muy rápida, solucionaron la cuestión, al final pudo cruzar. Pero a lo que voy es que cuando se introdujeron estas restricciones de que solo había una serie de supuestos muy exactos y muy claros en los que se podía cruzar de un lado a otro, estos supuestos sobre todo eran aplicados desde la parte de Finlandia, pero Rusia también, lo que pasa es que por el tema del COVID tenía su serie de restricciones. Y la primera vez que viajé creo que se quedaron 3 y 3, o sea, es decir, en cada frontera, primero cuando viajas de Finlandia a Rusia, pues cruzas la finlandesa y después la rusa. Y juraría que las primeras veces, de hecho, las primeras como 3 o 4, viajando tanto en un sentido como en el otro, mínimo, se quedaban 3 personas en una frontera y 3 en otra, por diferentes razones. Esto se debía a que la gente todavía no conocía estas reglas, había muchísima confusión, porque posteriormente, cuando viajaba ya pues, con la operación militar especial ya muy avanzada, yo creo que fue, no sé si como en otoño o invierno, pudiera ser del año 2022, pues era muy diferente la situación en la frontera. Las últimas 2 veces no se quedó nadie. Es cierto que los trámites son largos, tienes que pasar una, tienes que pasar otra, los controles, los pasaportes, tal, cada frontera tiene sus requisitos, pero al final la gente pareciera que se había aprendido las reglas, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer exactamente, y pues sencillamente, al menos en los autobuses en los que iba yo, no viajaban aquellos que no podían viajar, solo viajaban aquellos que efectivamente podían cruzar la frontera. Ahora esta posibilidad entiendo que se va a quitar. Si esta posibilidad se quita, todos aquellos ciudadanos, o sea, en Finlandia hay muchos ciudadanos rusos, pero es que también hay finlandeses que van a Rusia, obviamente, y que tienen familia en Rusia, porque al final, cuando hay una frontera entre medias, estas cosas suceden y son bastante normales. Y muchos de los ciudadanos inicialmente rusos que ahora viven en Finlandia y de vez en cuando tienen que ir a visitar a sus familias, son ya ciudadanos finlandeses, o sea que Finlandia con eso básicamente está perjudicando a su propia población. Eso por un lado.
Estonia, obviamente más de lo mismo. También una vez crucé la frontera, juraría que ya volviendo a través de Estonia, porque no había billetes de autobús para cruzar a través de Finlandia, y lo hice a través de Estonia. Hay otros países como Letonia y Lituania que no, ni voy porque te pueden detener, porque la locura antirrusa entonces llegaba a términos insospechados. Yo pensaba que en la Unión Europea ya habían aprendido y ya sabían que las sanciones pues no habían funcionado. De hecho, voy a incluiros aquí dos titulares de, juraría que El Economista, o sea, de un medio occidental que ya reconoce plenamente que las sanciones pues, no funcionaron para nada, que la economía rusa no solo se ha levantado de rodillas, bueno, sino que directamente ha resistido este golpe de las sanciones, que se suponía que iba a ser muy duro, pero al final se quedó en nada, o prácticamente en nada para Rusia, y se tradujo en tremendas pérdidas para muchísimos países occidentales que ahora reciben menos turistas rusos, que ahora no pueden hacer comercio con Rusia y pues en definitiva están perdiendo muchísimo dinero. Bueno, Alemania, ¿no?, con el gas ruso es uno de los mayores y mejores ejemplos de lo que ha supuesto en términos de perjuicio para la propia Unión Europea y sobre todo para la Unión Europea esta locura antirrusa. Pues bien, aparte de eso, es decir, aparte de perjudicar a los ciudadanos cerrando la frontera, lo que están haciendo es ofrecer un argumento que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, desde Finlandia han explicado que lo que temen, o sea, cierran la frontera porque lo que temen es una especie de oleada de refugiados rusos. Perdona, o sea, de verdad, yo cuando lo leí es que no daba crédito. O sea, están hablando de Rusia como si fuera, pues no sé decirte, un país al margen de la pobreza cualquiera, sextomundista, de donde la gente está corriendo como locos hacia Finlandia, pero es que además se desmienten a sí mismos con sus hechos legales. Es decir, os acabo de contar que para cruzar en estos últimos 2 años la frontera, ya primero por COVID y luego pues ya por el tema de las sanciones, que en Finlandia hasta te podían quitar dinero porque consideraban que los euros no podían cruzar de un lado a otro, bueno, era una locura, pero locura total. Pues os acabo de decir que no podía viajar ni cruzar la frontera cualquier persona. En avión nadie, porque el espacio aéreo de la Unión Europea para Rusia está absolutamente cerrado debido a las sanciones. Pero por la vía terrestre, con coche o autobús, como era mi caso, ¿no?, que viajábamos en autobús, solo podían cruzar aquellos que cumplían una serie de reglas muy estrictas. Es decir, ¿me podrían comentar, por favor, de qué flujo migratorio estamos hablando y por dónde exactamente viene el flujo migratorio en cuestión? Por favor y gracias. O sea, es que desde Finlandia se está vendiendo a la población finlandesa un relato que es que yo no sé ni cómo se lo pueden creer porque no lo han vivido en la vida, como si Rusia fuera una especie de Marruecos desde donde la gente saltara una especie de valla, que los españoles me van a entender muy bien, de esas que están en Ceuta y Melilla, y hubiera pues algo así como guardias civiles finlandeses tratando de parar esa absoluta locura de inmigrantes ilegales. O sea, por el amor de Dios, eso no ha sucedido nunca. Rusia no es un país, de hecho, que generalmente esté involucrado en este tipo de cosas. No sé por qué, o sea, no me preguntéis, no porque sea el mejor país del mundo, no tiene nada que ver, pero es que la población rusa generalmente pertenece a otro tipo de inmigración. Y es un tipo de inmigración muy determinado. La población eslava, podría decir, en general es un tipo de inmigración muy determinado. O sea, no tiene nada que ver con otros tipos de inmigración, por el amor de Dios. Y yo es que juraría que vosotros que me estáis viendo, me da igual, desde la Unión Europea, desde América Latina o desde Estados Unidos, no habréis visto jamás imágenes de un ruso saltándose la valla de no sé en dónde. Bueno, y ya no te digo un ruso, un grupo organizado de rusos que vayan a infiltrarse en Finlandia para poco menos que controlar el país desde dentro. O sea,
De verdad, necesitaba hacer este vídeo, gracias por escucharme, porque aparte de que el tema en sí me parece importantísimo, llamar la atención sobre lo que vuelven a hacer en la Unión Europea, ya sabiendo que las sanciones no funcionan, ahora van a por la gente de a pie. Ah, bueno, pues las sanciones no han funcionado, pues que se fastidien todos aquellos que quieran ir a Rusia, que ese país no hay ni que pisarlo. Pero es que si son los propios ciudadanos finlandeses, y de Estonia ni hablemos, pero ¿sabéis cuánta población en porcentaje población rusófona vive en Estonia, que es un país que perteneció a la Unión Soviética? Lo pueden, vamos, intentar olvidar de todas las formas y maneras posibles, pero es que la historia y los hechos, la realidad en general, tiene la costumbre, la mala costumbre, podemos decir incluso, de ser tremendamente tozuda. Y población rusófona en Estonia, pues no sé decirte, mínimamente un 30% hay. Un 30%, y estoy tirando por lo minimísimo. Es decir, que esto podría llegar hasta un 45% fácil. Pero bueno, dejémoslo en un 30%. Es una minoría muy, muy importante y están perjudicando a sus propios pagadores de impuestos. Y es que me da igual que esta gente tenga ya pasaporte estonio o no, o si son residentes de Estonia, porque si están trabajando en Estonia, están pagando impuestos en Estonia, vamos a ver, si al final no pueden visitar a su abuelita en Rusia, igual se terminan volviendo a Rusia, si se lo estáis poniendo demasiado difícil, porque, bueno, igual la frontera, imagínate que no la cierran del todo, pues que ahora solo van a poder cruzar menos supuestos aún. Van a quitar el tema de familiares, razones importantes, es que no sé exactamente cómo lo van a terminar redactando, porque es que tampoco legalmente, tampoco deberían poder cerrar la frontera en términos estrictos, es decir, ¿y qué hacen con los finlandeses que quieran volver a Finlandia? Solo aceptan a esos. Y los rusos que quieran volver a Rusia, pues que ya no pueden entrar en ninguno de los casos, pero claro, si tienen 2 pasaportes deberían poder volver a entrar. O sea, de verdad, lo único que sé es que esto va a complicarle la vida a muchísima gente, que es una medida absurda, que está poniendo una vez más en sobreaviso, o sea, en alerta, está complicando ya de por sí muy complicadas relaciones entre un país de la Unión Europea como lo es Finlandia y la Federación de Rusia, sin ninguna necesidad, sobre todo teniendo en cuenta el hecho que comentamos ayer mismo, de que ya la propia OTAN está reconociendo que lo que está sucediendo en Ucrania está más cerca de un fracaso que nunca. Pues hombre, en algún momento entonces tendrán que negociar. ¿Cómo van a negociar si van a chapar todas las fronteras, poner dientes de dragón? ¿Quién va a terminar negociando con ellos? Es que esta gente, de verdad, no entiendo cómo pueden hacer estas cosas sin ni un mínimo de miramientos. Hasta aquí llega el informe, bueno, diría, valga la redundancia, informativo / emotivo. Espero que mi experiencia personal también os haya servido, espero que sobre todo haya servido para desmontar la tontería esta de que están temiendo que lleguen oleadas de refugiados de Rusia a Finlandia, porque eso ya no pasaba, la frontera ya estaba parcialmente cerrada. Veremos en qué termina todo esto, obviamente informaremos al respecto porque hay mucha gente que terminará siendo tremendamente perjudicada y es una pena. Parecía que ya la locura sancionista había comenzado a disminuir y ahora, pues, fíjate tú por dónde vuelven a empezar exactamente con las mismas. Es que en la Unión Europea parece que por alguna razón no aprenden.